volvemos con más informaciones. Ayer se dio a conocer un comunicado de Transparencia Internacional donde se señala la alarmante concentración de poder en el Ejecutivo de Colombia. Pues tenemos precisamente al doctor Andrés Hernández, él es presidente de Transparencia Internacional Colombia. Doctor Hernández, gracias por acompañarnos. Un feliz día. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. A grosso modo, ¿en qué consiste este comunicado en el que se dice que el Ejecutivo tendría una gran concentración de poder? Pues estamos lanzando una alerta alrededor de algo que nos preocupa y es una tendencia que vemos desde meses atrás de una acumulación y concentración de poder en manos del Ejecutivo en Colombia. Esto se debe a varios factores. Por supuesto, en el marco de la pandemia ha habido un aumento del poder discrecionalidad del Ejecutivo para poder atender la emergencia de salud pública, pero a esos elementos se suman otros más de carácter institucional, político, como la creciente cercanía del gobierno con las mayorías del Congreso, algunas actuaciones que son cuestionables desde el gobierno que afectan libertades de expresión, de participación ciudadana, de acceso a la información, un desequilibrio de los gobiernos descentralizados frente al gobierno nacional y lo que hemos visto en las últimas semanas que nos deja un panorama en Colombia de tener en las cabezas de órganos de control y fiscalía a personas muy cercanas al presidente de la República. Bajo este conjunto de factores, nuestro planteamiento es hacer una alerta alrededor de este poder que se viene concentrando y por lo tanto poder tomar a tiempo las medidas, las acciones que nos lleven a preservar la estabilidad y el equilibrio del sistema de control en nuestro país. Doctor Hernández, pero esta alerta que emite Transparencia Internacional, por lo menos en lo que tiene que ver con la concentración de poder en los órganos de control por parte del Ejecutivo, ¿no es más resultado del diseño institucional que tenemos que del gobierno de turno? Es decir, se nombra un candidato por parte del Ejecutivo a una terna que se le solicita, pero pues termina escogiendo otra entidad como el Legislativo, por ejemplo. Es una consecuencia tanto de los diseños institucionales como de las actuaciones propias de quienes tienen a cargo esas funciones de nominación. Me explico. El diseño institucional, evidentemente, a grandes rasgos es como usted lo describe. El gran problema es que hemos tenido unos desajustes en ese diseño, sobre todo a partir de el cambio constitucional que tuvimos en la reelección. Entonces, la Constitución fue diseñada en su momento para que un presidente, como lo permite la Constitución, pudiera nominar, pero que no pudiera convivir al mismo tiempo, digámoslo así, con esos órganos de control. Eso ha cambiado bastante en nuestro país desde hace varios años. Y por supuesto, digamos, eso no es tan novedoso, pero sí genera una alerta y una coincidencia respecto a lo segundo que me quiero referir. Todos los candidatos del presidente de la República fueron designados para este propósito. Es un resultado de los diseños institucionales, pero también el resultado de un proceso político y un proceso de nominación. Lo que decimos es que ese resultado termina en que son personas cercanas. Eso no nos puede llevar a descuidar la realidad y decir que hay un riesgo en que estas personas y por lo tanto estas entidades pierdan autonomía e independencia frente al Ejecutivo. Y esa es la alarma que estamos encendiendo. Ahora, lastimosamente, dependerá en gran medida de la voluntad política, más de la visión institucional de estas organizaciones, que evidentemente esa independencia y esa distancia frente al Ejecutivo se mantenga. Sí, doctor Hernández, pero teniendo en cuenta que así está diseñado el sistema, ¿qué medidas se podrían tomar? Yo creo que aquí hay varias cosas de debate de fondo, ya lo acabamos de mencionar, vale la pena revisar los diseños institucionales, pero al mismo tiempo, digamos, no podríamos esperar de la norma tener que llegar hasta el punto de entrar en el detalle de a quiénes tendría que nominar cada una de estas instituciones que tenemos en el país para designar a estas cabezas de los órganos de control. Yo creo que aquí también tenemos que apelar a la sensatez y a la naturaleza de los cargos, es decir, si yo tengo que designar como candidato a una persona que me va a controlar, ojalá que ese candidato sea lo más distante posible, garantizando la meritocracia, la trayectoria, el recorrido, que digamos alrededor de eso ha habido suficiente sustento, pero creo que el llamado también está a quien nomina y a quien designa, que ojalá se respete la naturaleza de estos cargos y quienes dirigen estas organizaciones tengan suficiente distancia frente a quienes controlan. De lo contrario, estaremos en un ambiente permanente de conflictos de intereses potenciales
y eso pone en riesgo la estabilidad del sistema de control, como lo dije antes. Es el doctor Andrés Hernández de Transparencia Internacional Colombia. Doctor Hernández, gracias por acompañarnos en Redma Noticias. A ustedes muchas gracias.